y puede llegar a ser un poco incapacitante y Recording que in progress. afecte la calidad de vida de las personas. Entonces, este es el contenido de la clase y tenemos que la urticaria es un síndrome reaccional de la piel que se va a caracterizar, la lesión elemental aquí va a ser la roncha. Que recuerden que como vimos en las primeras clases de lesiones elementales, esta va a ser secundaria a un edema superficial. La roncha es una lesión fugaz que va a estar circunscrita a la piel y se va a asociar a prurito o sensación quemante. También podemos encontrar angioedema, que este va a ser un edema mal demarcado de la epidermis profunda y del tejido subcutáneo o membranas mucosas. O sea, va a estar un poco más profundo. Y es un síndrome muy pruriginoso. En relación a la epidemiología, en la población general se observa una incidencia durante toda la vida del 1 al 10%. Tiene una prevalencia anual estimada del 1.8%, afecta a todos los grupos de edad y es más frecuente que afecte a niños y adultos jóvenes cuando es su forma aguda. En relación a la fisiopatología, tenemos que es una enfermedad mediada por mastocitos. De ahí a que pues, la liberación de histamina y todo eso nos ayude el tratamiento. Y va a haber una liberación de factor activador de plaquetas y de citocinas, que esto va a activar de manera sensorial los nervios, va a causar una vasodilatación y extravasación plasmática. Y histopatológicamente vamos a encontrar dilatación de las vénulas postcapilares y vasos linfáticos, así como edema. En las ronchas, pues se va a ver estos cambios en las capas superficiales de la dermis y en el angioedema en la dermis profunda y tejido celular subcutáneo. En cuanto a la patogenia, pues va a ser muy compleja porque van a haber muchos factores asociados. También van a entrar en juego células y mediadores celulares, se van a activar mecanismos de activación de mecanismos de mastocitos y también van a haber muchos procesos autoinmunes involucrados. El cuadro clínico, pues la topografía en cuanto a las ronchas se va a poder presentar en cualquier parte del cuerpo. También va a afectar palmas y plantas. Y el angioedema principalmente va a afectar mucosas. En la morfología encontramos un aumento de volumen central con edema periférico reflejo. La roncha va a ser fugaz, como ya habíamos mencionado, y va a durar de 1 a menos de 24 horas. Esto es muy importante y siempre hay que preguntarle al paciente para hacer diagnóstico diferencial con vasculitis urticariana. Las ronchas en la vasculitis urticariana duran más de 24 horas, entonces siempre hay que preguntarle que una misma lesión, ¿cuánto tiempo está en la piel? Y pueden confluir para formar ronchas de mayor tamaño y se asocia a prurito y ardor. Vean cómo es una lesión circunscrita que también tenemos que hacer la técnica para ver si hay dermografismo y vean cómo hay diferentes tipos de roncha. Aquí es cuando ya se está disminuyendo
o está remitiendo. Y el angioedema, pues es un aumento de volumen en la dermis profunda y en el tejido celular subcutáneo, como vemos en la imagen. Hay resolución hasta dentro de 72 horas y puede predominar el dolor. Hay una clasificación que es inmunológica y no inmunológica. La inmunológica se va a presentar en el 30% de los casos y aquí principalmente va a estar mediada por hipersensibilidad tipo 1, que es la mediada por IgG principalmente, y múltiples alergenos. Y aquí, en la no inmunológica va a ser la más común. Esta va a tender a la cronicidad, va a haber recidiva, resistencia a tratamiento, y el mecanismo no es tan conocido. De acuerdo a la evolución, tenemos una clasificación también que se divide en aguda, si dura menos de 6 semanas, y crónica más de 6 semanas. En la crónica se divide a la vez en dos, espontánea e inducible. Y la inducible tiene varias subclasificaciones, que son el dermografismo sintomático, la urticaria por fría, la retardada por presión, urticaria solar por calor, angioedema vibratorio, urticaria colinérgica, urticaria por contacto y acuagénica. La urticaria aguda dura menos de 6 semanas y las lesiones duran menos de 24 horas, o sea, las ronchas como tal en un mismo lugar. Es más frecuente que se presente en niños y la etiología es idiopática en un 50%, medicamentosa en un 9%, alimentaria en un 1%, y la fisiopatología puede ser por comida, betalactámicos, insectos, ya que son IG dependientes, o también por opioides, relajantes musculares, vancomicina, medios de contraste. Después de que los pacientes van a un estudio donde les aplican medio de contraste, pues hay una degranulación de los mastocitos y liberación de citoquinas. Entonces ahí es donde presentan la urticaria. Y en cuanto a la urticaria crónica espontánea, estas ronchas y el angioedema duran más de 6 semanas, es de causa desconocida y no inducible, y esta va a corresponder hasta el 70% de todas las urticarias crónicas, o sea, es la más frecuente. Repercute la calidad de vida del paciente de manera importante y puede haber autorreactividad. Las crónicas inducibles pueden estar desencadenadas o podemos encontrar esta subclasificación, que es el dermografismo sintomático por frío, por calor, por presión solar, colinérgica por contacto, acuagénica, y el angioedema vibratorio. El dermografismo sintomático se presenta del 1 al 5% de la población y siempre es al frotar la piel, al rascar al paciente o que él se talle la piel. Y aparecen las ronchas a los 10 minutos, en los primeros 10 minutos. La urticaria por frío o por calor es la urticaria inducida más común. Esta es posterior, se presenta posterior a aplicar un estímulo de temperatura, o sea frío o calor, y se recomienda siempre valorar el umbral. La urticaria por presión está secundaria a una presión sostenida. Vean aquí cómo la presión de la ropa en la cintura pues va a hacer que le aparezca la roncha. Puede ser a las 6 a 8 horas y puede permanecer hasta 72 horas. La urticaria solar, esta tiene respuesta o empieza a aparecer a los minutos de la exposición solar. Y
Se recomienda siempre valorar el umbral y evitar la exposición. La urticaria colinérgica, esta va a ser inducida por el ejercicio. Vamos a encontrar la topografía característica en tronco, en extremidades, y va a durar de 15 a 60 minutos. Y siempre hay que diferenciarla de anafilaxis inducida por ejercicio. La urticaria por contacto, esta va a ser posterior a contacto con algún agente. Aquí puede clasificarse en inmunológica y no inmunológica, y estos agentes pues van a ser más comúnmente látex, plantas, medicamentos, cosméticos y algunos químicos. La urticaria acuagénica, esta va a ser posterior al contacto con agua. Su fisiopatogenia es muy poco conocida y los pacientes van a presentar las ronchas en extremidades superiores, tronco, y la lesión elemental pues va a ser la roncha, puede haber ardor y prurito. El angioedema vibratorio, este se presenta con aplicación de estímulo vibratorio y aparece dentro de minutos y desaparece a los 30 minutos. La patogenia va a ser poco conocida, probablemente pues entre en juego la histamina y hay que diferenciar de la urticaria por presión. El diagnóstico es clínico, a menos que el paciente nos diga que la roncha le dura más de 24 horas, pues ya hay que hacer una biopsia para descartar vasculitis urticariana y siempre el interrogatorio dirigido. Si se le desencadena comiendo algo, si es posterior a alguna actividad, eso es muy importante. La exploración física también para descartar algún tipo de infección en cavidad oral, eh, genitales, en vías urinarias, a nivel abdominal. Y los estudios adicionales, no se recomiendan que hagamos estudios de rutina en la urticaria crónica aguda, eh, y los estudios pueden ser muy limitados en la urticaria crónica espontánea. Y siempre todos hay que mandarlos, hay que solicitarlos basados en la historia clínica y en el subtipo de urticaria. En cuanto al interrogatorio dirigido, tenemos que preguntarle al paciente el momento de inicio de las ronchas, la frecuencia y duración de las ronchas, los factores que inducen las ronchas, la variación durante el día, si hay disminución cuando viajan, los fines de semana, en vacaciones, el tamaño, forma y distribución, si hay angioedema asociado, ya sea mucosas o periocular, si hay síntomas asociados, prurito, dolor, si hay antecedentes de familiares con la urticaria o antecedentes de atopia, algún tipo de alergia, infecciones, enfermedades sistémicas, psiquiátricas, psicosomáticas, algún implante quirúrgico o problemas gastrointestinales. También la inducción por agentes físicos o el ejercicio. Hay pacientes que después del ejercicio pues se enronchan. El uso de medicamentos recientes en los pacientes, que haya consumido algo y posteriormente haya iniciado con las ronchas. La relación con el ciclo menstrual, si fuma, ocupación del paciente, si realiza alguna actividad recreativa, si está muy estresado, el impacto que le genera esta enfermedad, si ha utilizado algún tipo de tratamiento previo, si ha tenido respuesta o también si le han realizado algún tipo de pruebas diagnósticas.
En cuanto a los estudios de extensión para la urticaria crónica espontánea, vamos en la aguda, pues recuerden no realizarlos. En la crónica de rutina, tenemos que mandarles a solicitar a los pacientes biometría hemática completa, BCG, PCR y si está utilizando algún medicamento, suspenderlos. Y ya más extendidos, si pensamos en infecciones por Helicobacter pylori, pues hacer el estudio correspondiente, anticuerpos funcionales. Si pensamos en alguna enfermedad tiroidea, pues pedirle un perfil tiroideo y una biopsia de piel, si tenemos como duda. Las urticarias inducibles por el frío, pues podemos hacer una prueba de provocación con frío, valorar el umbral al hielo, al agua y al viento. También a las urticarias por presión, pues valorar, hacerle la prueba de presión. En calor, pues hacerle la prueba de provocación con calor y valorar igualmente el umbral. En la acuagénica, pues podemos aplicar ropa mojada, temperatura, ambiente por 20 minutos. En el dermografismo sintomático, pues hacer con un pequeño lapicito pues la prueba y valorar también el umbral. En la solar, pues valorar la luz de los rayos ultravioleta. En la colinérgica, pues decirle al paciente que haga ejercicio o que se bañe con agua muy caliente. Y la urticaria por contacto, pues realizar la técnica para que veamos el umbral también. En el dermografismo, pues la técnica se realiza en el antebrazo o en la espalda superior con un dermografómetro, que es este. Realizamos la prueba y tenemos que leerlo a los 10 minutos. En cuanto a las pruebas diagnósticas, pues todas las pruebas adicionales que se soliciten deben estar fundamentadas por, por la historia clínica. No hay que pedir estudios así nada más sin tener un sustento. Las pruebas de rutina, como ya habíamos visto, biometría hemática, BCG y PCR, para búsqueda de causas subyacentes, si sospechamos de algún tipo de infección, faringitis, infecciones de vías urinarias, gastroenteritis, vaginosis o infección por Helicobacter pylori, pues también podemos hacer cultivos, exudado faríngeo, exudado vaginal, urocultivo, pedirle un ego. Otras pruebas son autoanticuerpos funcionales, el perfil tiroideo, la prueba de triptasa, que esta pues ya es un marcador de enfermedad más severa, de la mastocitosis, por ejemplo, la test del suero y pruebas epicutáneas cuando hay algún agente o sospechamos de algún agente en específico. Y para realizar el diagnóstico diferencial podemos hacer también BCG, PCR, complemento, prueba de mutación genética, esto en sospecha de angioedema hereditario. Si la roncha dura más de 24 horas, como les mencionaba, hay que hacer una biopsia de piel para descartar una vasculitis urticariana. ¿Qué vamos a encontrar en la biopsia de piel? Si es una urticaria, vean cómo la epidermis va a estar normal. O sea, esta es la epidermis y cómo no se ve ninguna alteración. O sea, la epidermis va a estar normal, pero vean cómo hay edema en la dermis papilar.
O sea, aquí principalmente se ve el edema, o sea, esto no debería estar. Lo blanco no debería estar y significa que hay edema. También podemos encontrar infiltrado perivascular leve, o sea, vean todos estos vasitos y cómo hay muchas celulitas alrededor. Y estas células van a ser linfocitos, eosinófilos y neutrófilos. Y cuando hay angioedema, pues va a afectar la dermis profunda, o sea, se afectaría esta porción de la biopsia y el tejido celular subcutáneo más abajo, como aquí. Y vean cómo hay también linfocitos, algunos eosinófilos. El diagnóstico, necesitamos una buena evaluación clínica y una anamnesis completa. Y podemos hacer uso de esta escala para pues valorar a qué a qué se debe la urticaria. Las urticarias inducibles siempre determinar el umbral de factores precipitantes y las no inducibles pues siempre basarnos en la historia clínica, considerar enfermedades infecciosas desde el suero, ANAS, alteraciones tiroideas, triptasa y biopsia de piel. Diagnósticos diferenciales con anafilaxis, ya que acá lo principal es que va a haber un involucro de múltiples órganos, no solo va a estar en la piel. En la enfermedad tiroidea, acá podemos encontrar exoftalmos y edema palpebral, principalmente pues con angioedema, lo podemos confundir. Con pemfigoide ampolloso, sin embargo aquí pues van a ser pápulas pruriginosas y placas eritemato-escamosas al inicio que se van a volver ampollas muy tensas. Con deficiencias del inhibidor C1 nos va a dar un angioedema recurrente sin ronchas y con erupción solar polimorfa. Aquí van a haber pápulas y placas que aparecen de minutos a horas después de la exposición solar y las lesiones pueden durar días. También con lupus eritematoso, aquí si hacemos una biopsia, pues vamos a encontrar vasculitis leucocitoplástica. Con mastocitosis, que ya es una enfermedad sistémica, las lesiones pues se van, si tocamos al paciente o si lo frotamos, se van a formar lesiones como ronchas al tacto cuando frotemos la piel del paciente. Y también hay que diferenciarlo con prurigo por insectos y con vasculitis urticariana, que ya habíamos visto, que las ronchas duran más de 24 horas. Las lesiones, a diferencia de la urticaria, no van a blanquear, son más dolorosas y dejan una hiperpigmentación residual. En cuanto al tratamiento, podemos utilizar antihistamínicos H1, control sistemático, evitar factores desencadenantes y consideraciones básicas del tratamiento, tratar la enfermedad hasta que desaparezca. El abordaje terapéutico puede incluir que necesitemos identificar y eliminar las causas subyacentes, evitar los gatillos y el manejo farmacológico para prevenir la liberación de los mediadores de mastocitos. ¿Cómo vamos a identificar y eliminar los gatillos? Tenemos que hacer el diagnóstico adecuadamente, realizar una prueba concreta, cómo eliminar el estímulo, regresar el estímulo si hay recaída, fármacos, suspender AINES principalmente, en las urticarias físicas, pues valorar el umbral, en procesos infecciosos, pues dar tratamiento para el Helicobacter pylori y en la dieta
pues que sea libre de pseudoalergenos, aunque hay muy poca evidencia de esto. Inducción a la tolerancia también es muy importante, principalmente en urticaria por frío, colinérgica y solar. El efecto dura pocos días y requiere de una exposición diaria al estímulo. También la urticaria por frío, pues los baños fríos, utilizarlos. Y en cuanto al manejo tópico, podemos utilizar emolientes, lociones antipruriginosas, porque es muy molesto y afecta la calidad de vida del paciente, con mentol al 2% en cremas acuosas. No se recomienda utilizar esteroides tópicos y en la urticaria acuagénica, pues vaselina sólida para generar una barrera en la piel. En cuanto a antihistamínicos, pues estos son el tratamiento de primera línea. Tenemos que utilizar agonistas del receptor H1 y estos pues estabilizan la conformación inactiva. Se puede aumentar la dosis hasta 4 veces la dosis normal, habitual. Y preferimos siempre la primera generación versus la segunda generación, porque la segunda pues da como efectos secundarios. Recuerden que la primera de efectos secundarios también tiene como sedantes, entonces le ayuda al paciente. Y también 10 a 15% de los pacientes no responden al tratamiento y a la monoterapia con antihistamínicos, entonces ya podemos agregar otra cosa. Los de segunda generación que son más comunes utilizados son la cetiricina, fexofenadina, es lo que más utilizamos, rupatadina, levocetiricina. Y estas son las dosis que podemos utilizar una vez al día. Recuerden que podemos aumentar hasta 4 veces. Los antihistamínicos H1 se recomienda, antes de cambiar a terapias alternativas, esperar 1 a 4 semanas y reevaluar la necesidad de tratamiento cada 3 a 6 meses, dependiendo pues la severidad del caso. Las guías americanas recomiendan un antihistamínico H2 si no responden los pacientes a los H1 y se recomienda que se utiliza ranitidina, que es lo más frecuente que utilizamos. También podemos utilizar inhibidores de leucotrienos como Montelukast, 10 miligramos al día, y esto combinado con antihistamínicos. Otras terapias, cuando esto ya es demasiado crónico y afecta mucho la calidad de vida del paciente, podemos utilizar ciclosporina y biológicos como omalizumab o inhibidores de TNF-alfa como etanercept, adalimumab, infliximab. Esteroides. Estos pues no se recomienda utilizar esteroides tópicos y sistémicos por cursos cortos de 1 a 3 semanas nada más. Iniciar con dosis bajas de 20 a 50 miligramos al día, pero es mejor pues no utilizarlos. En ocasiones, cuando todo falla, podemos acompañarnos también, agregar al tratamiento fototerapia por 3 meses junto con antihistamínicos. Y hay mejoría significativa con pocos efectos adversos. ¿Qué hay en niños? Tenemos que utilizar antihistamínicos H1, ajustarlo por peso y estos son los que podemos utilizar: cetiricina, desloratadina y fexofenadina a estas dosis de 6 a 11 meses, de 1 a 2 años, 2 a 5 años. En el embarazo, pues solo podemos utilizar cetiricina y loratadina, pero más utilizamos loratadina. No podemos utilizar otro antihistamínico
ya que todos los demás antihistamínicos H1 se secretan por la leche materna a bajas concentraciones y podrían causar sedación si la madre está lactando en el niño. ¿Cuál es el algoritmo de la urticaria? Pues primero, del tratamiento de la urticaria. Primero vamos a utilizar antihistamínicos H1 de segunda generación. Y si persisten los síntomas posterior a 2 semanas, vamos a aumentar la dosis a 4 veces más. Si aún así persiste, posterior a 1 a 4 semanas adicionales, vamos a agregar un medicamento de segunda línea como Montelukast, ciclosporina o Malizumab y considerar un curso corto de esteroides por 10 días en caso de exacerbaciones. Siempre evitar estímulos precipitantes, dar emolientes antipruriginosos y pues no se requieren dietas restrictivas. Según las guías americanas se puede agregar un antagonista H2 o un agente modificador del leucotrieno. Y bueno, para finalizar, la conclusión es que la urticaria se divide en aguda y crónica. La aguda suele autolimitarse y la crónica tiene un estímulo conocido que lleva a la estimulación crónica de los mastocitos. Clínicamente vamos a encontrar ronchas, que es la lesión elemental en la urticaria, y angioedema. El diagnóstico siempre va a ser basado en la historia clínica, en la exploración física y el tratamiento, principalmente evitar estímulos precipitantes y los de primera línea, antihistamínicos de segunda generación. Este es un caso clínico que es una paciente mujer de 32 años que consulta por alergia al látex y como antecedente la madre tiene antecedente de urticaria por frío, fuma y ella comenta que desde hace varios años al entrar al mar después de algunos minutos le aparecían unas placas pruriginosas en el cuello que ocasionalmente se acompañaban de edema pruriginoso en la mitad inferior de la cara. Después de salir del mar, pues la regresión era espontánea de las lesiones y tenía repetición de los síntomas cada vez que entraba al mar. No había aparición de lesiones al exponerse la piel al agua dulce, a las albercas. Y entonces se le realizó inducción al agua con compresas empapadas de mar a 37 grados por 30 minutos y vean cómo empezó a aparecer las lesiones. Y bueno, se dio el diagnóstico de urticaria acuagénica localizada al agua de mar. Se le dio tratamiento con desloratadina, 5 miligramos al día, cuando fuera de vacaciones y se expusiera al agua del mar. No tuvo mejoría, se aumentó la dosis a 10 miligramos al día y evitar el agua de mar, pero pues la paciente ya no regresó. ¿Tienen alguna duda? Ok, perfecto. Entonces, le comentaba a Carlos si nos veríamos hoy a las 9 para la clase de clínica, por favor, y ya no tendríamos la clase de las 3. ¿Está bien? Sí, doctor, está Sí, está bien, bien. doctora. Ok, perfecto. Nos vemos entonces más tarde. Sí, doctora, gracias. A Buen ustedes. día.